A veces, el peor dolor no viene de un enemigo, sino de quienes más amas. Lo descubrí el día en que mi hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en un lugar lleno de secretos. No fue un error, no fue un malentendido, fue una traición que nunca imaginé y que jamás podré olvidar. Conocer a Clara fue como encontrar un hogar. Éramos dos jóvenes de 20 años, cada uno con sus propias inseguridades y sueños, que de alguna forma encajaron perfectamente. Ella era dulce, soñadora, y tenía un sentido del humor que podía alegrar cualquier día. Yo era más reservado, pero ella me sacaba de mi cascarón. Nos casamos cuando yo tenía 25 años y ella 23. Al principio, nuestra vida fue modesta, un pequeño apartamento, trabajos que apenas pagaban las cuentas, pero éramos felices. Clara me enseñó lo que significaba construir algo juntos. Cuando llegaron nuestros hijos, Laura y Diego, nuestra vida cambió por completo. No fue fácil criar a dos niños, pagar la hipoteca y al mismo tiempo mantener nuestro matrimonio fuerte, pero siempre encontramos la manera. A lo largo de las décadas, aprendimos a enfrentarnos juntos a las dificultades, ya fueran problemas financieros, enfermedades o simples peleas cotidianas. Siempre regresábamos al mismo punto. Éramos un equipo. Ahora, 50 años después de aquel día en que nos prometimos amor eterno, pensaba que habíamos alcanzado la cima de nuestra vida juntos. Nuestros hijos ya eran adultos, teníamos 4 nietos maravillosos y vivíamos una vida tranquila en nuestra casa. Creí que nada podría sacudir lo que habíamos construido. Pero, ¿alguna vez se puede estar completamente seguro de algo? Las primeras señales de distancia. El cambio fue tan sutil al principio que ni siquiera me di cuenta. Clara empezó a salir más seguido, a ponerse ropa que llevaba años sin usar y a arreglarse con más cuidado antes de ir a sus clases de pintura. Yo lo interpreté como algo positivo. Pensé que estaba encontrando algo que la hacía feliz. Después de todo, habíamos llegado a esa etapa de la vida en la que los días podían volverse monótonos. Verla reír más seguido y con más energía era un alivio. Sin embargo, comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban. La forma en que a veces se quedaba mirando su celular y sonreía, o cómo se apresuraba a guardarlo cuando yo entraba en la habitación. Su tono de voz cambiaba cuando hablaba de sus clases, como si algo más estuviera pasando, algo que no compartía conmigo. Clara, te noto distinta últimamente, le dije una noche mientras cenábamos. ¿Todo está bien? Ella me miró, como si mi pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Claro que sí, Roberto. ¿Por qué no habría de estarlo? No quise presionarla, pero esa sensación de que algo no encajaba comenzó a instalarse en mi mente. Un nombre nuevo, Ernesto. Fue en una conversación casual cuando escuché por primera vez el nombre Ernesto. Clara estaba en la sala, revisando su celular y riendo. Me acerqué, curioso. ¿Qué te hace tanta gracia? Le pregunté con una sonrisa. Es Ernesto, un compañero de pintura. Siempre dice cosas graciosas. Ernesto. El nombre no significaba nada para mí en ese momento, pero pronto empezó a aparecer con más frecuencia en nuestras conversaciones. Clara hablaba de él como si fuera alguien especial, alguien que iluminaba sus días. ¿Sabías que Ernesto solía trabajar como chef? Dice que un día va a cocinar para todo el grupo. ¿Sabías que Ernesto colecciona vinilos? Me dijo que nos puede prestar algunos para que los escuchemos. Al principio, pensé que era simplemente alguien nuevo en su vida, alguien que traía algo de frescura. Pero cuanto más hablaba de él, más incomodidad sentía. Era como si Ernesto se estuviera metiendo lentamente en un espacio que antes era solo nuestro. El cambio en nuestra relación. Nuestra relación comenzó a cambiar de manera más evidente. Clara y yo siempre habíamos tenido nuestra rutina, las cenas juntos, las charlas en el porche, las mañanas compartiendo un café. Pero esas pequeñas tradiciones empezaron a desmoronarse. Ella ya no buscaba nuestras conversaciones nocturnas, ni me preguntaba cómo había sido mi día. Cuando intentaba hablarle, parecía distraída, como si estuviera pensando en otra cosa. Clara, ¿qué está pasando con nosotros? Le pregunté un día, incapaz de contener mi frustración. Ella suspiró y negó con la cabeza. No pasa nada, Roberto. Solo estoy enfocándome en mí misma un poco más. Me convencí de que tal vez estaba siendo demasiado sensible, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La carta en el cajón. La tarde en que encontré la carta de Ernesto fue el momento en que mi intuición se confirmó. Clara había salido a una de sus clases y yo estaba ordenando el estudio. Mientras revisaba uno de los cajones del escritorio, vi un sobre que no reconocí. Al abrirlo, me encontré con una carta escrita a mano. Era de Ernesto. Cada palabra era como una daga. Querida Clara, cada momento contigo es un regalo.
Nunca pensé que a esta edad podría volver a sentirme como un joven enamorado. Espero con ansias nuestra próxima escapada. Contigo, todo se siente vivo otra vez. Siempre tuyo, Ernesto. Leí la carta varias veces, esperando que el significado cambiara, que hubiera alguna otra explicación. Pero no la había. Clara, mi esposa de 50 años, me estaba traicionando. Esa noche, cuando Clara regresó, la enfrenté directamente. Le mostré la carta y le pedí explicaciones. ¿Qué significa esto, Clara? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella se quedó en silencio por un momento, como si no supiera qué decir. Finalmente, comenzó a llorar. No quería que te enteraras así. ¿Así? ¿De qué otra forma pensabas que iba a enterarme? ¿Quién es Ernesto? Clara confesó que había conocido a Ernesto en sus clases de pintura. Dijo que al principio solo era una amistad, pero que con el tiempo habían desarrollado una conexión más profunda. No ha pasado nada físico, Roberto, pero siento cosas por el que no había sentido en mucho tiempo. Sus palabras fueron un golpe devastador. Esa noche, dormí en el cuarto de invitados. No podía soportar estar cerca de Clara, pero tampoco podía dejar de pensar en ella. Cada recuerdo que compartíamos, cada momento de felicidad que habíamos vivido, ahora parecía teñido por su traición. Decidí que necesitaba más respuestas. Al día siguiente, revisé su celular mientras ella estaba en el jardín. Lo que encontré confirmó lo que más temía. Mensajes entre Clara y Ernesto, llenos de palabras cariñosas y detalles sobre encuentros que habían tenido. Cada mensaje era una puñalada. No puedo esperar a verte. Me hace sentir vivo. Gracias por todo lo de ayer. Ese último mensaje me hizo imaginar cosas que preferiría no haber imaginado. El día después de descubrir los mensajes en el celular, me sentí como un espectador de mi propia vida. No sabía cómo enfrentar a Clara otra vez, pero tampoco podía ignorar la rabia y el dolor que sentía. Decidí desahogarme con alguien en quien confiara completamente, nuestra hija, Laura. Aunque no quería involucrar a nuestros hijos, no podía seguir cargando esto solo. Llamé a Laura esa misma tarde y le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, se alarmó al ver mi rostro. ¿Qué está pasando? ¿Papá, estás bien? Me preguntó, preocupada. Respiré hondo antes de responder. Tu madre me está engañando. Su reacción fue inmediata. Primero, incredulidad. Luego, una mezcla de rabia y tristeza. ¿Con quién? Preguntó, su voz temblando. Le conté todo, desde las clases de pintura hasta la carta y los mensajes de Ernesto. Laura se quedó en silencio por un largo rato, con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, me miró y dijo: No puedo creer que mamá haya hecho algo así. ¿Cómo pudo arriesgar todo? Esa noche, Laura habló con su hermano, Diego, que vivía en otra ciudad. Aunque Diego era más reservado, también quedó devastado al enterarse de lo que estaba pasando. Ambos decidieron confrontar a Clara. Clara no esperaba que los niños supieran lo que estaba pasando. Cuando Laura y Diego la enfrentaron en una reunión familiar, su reacción fue de completo shock. ¿Cómo pudieron contarles? Esto es algo entre tu padre y yo. Laura, que siempre había sido cercana a su madre, no pudo contener su enojo. ¿Entre ustedes dos? ¿Y qué pasa con nosotros? Somos tus hijos. Mamá, creí que nuestra familia era sólida, que eras alguien en quien podíamos confiar. Clara rompió a llorar, pero Diego, aunque más calmado, no dudó en expresar lo que sentía. Mamá, nunca pensé que podría decir esto, pero estoy decepcionado de ti. No entiendo cómo pudiste hacerle esto a papá después de todo lo que han pasado juntos. Esa noche, Clara se encerró en su cuarto, mientras yo intentaba consolar a Laura y Diego. Verlos tan heridos por la traición de su madre fue casi más doloroso que la traición misma. Unos días después del enfrentamiento familiar, recibí una llamada inesperada. Era Ernesto. Al principio, pensé no contestar, pero la rabia me ganó y decidí escuchar lo que tenía que decir. Roberto, sé que no tengo derecho a llamarte, pero quiero explicarte mi lado. ¿Tu lado? ¿Qué podrías decir que no empeore esto? Respondí, conteniendo mi furia. Ernesto intentó justificar su relación con Clara, diciendo que ella se sentía incomprendida y que simplemente había encontrado en él una conexión que no esperaba. No quería hacerte daño, Roberto, te lo juro. ¿No querías hacerme daño? Le grité. Entonces, ¿por qué te metiste con una mujer casada, con una familia? ¿Qué clase de hombre hace eso? Antes de que pudiera responder, colgué. La conversación no hizo más que aumentar mi enojo y mi tristeza. Esa misma noche, Clara y yo tuvimos una conversación definitiva. Ella había estado distante desde el enfrentamiento con los niños, pero sabía que no podíamos seguir evitando el tema. Roberto, quiero que sepas que terminé todo con Ernesto. Le dije que no podíamos seguir, que esto fue un error.
Su confesión me dejó helado. Aunque había esperado escuchar esas palabras, no sentí alivio. ¿Crees que basta con terminarlo para arreglar lo que rompiste?, le respondí, mi voz llena de dolor. Clara se arrodilló frente a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero luchar por nosotros. Quiero recuperar lo que teníamos. Pero, ¿cómo se recupera algo que se siente completamente destruido? A pesar de las súplicas de Clara, decidí que necesitaba tiempo y espacio para procesar lo ocurrido. Laura me ofreció quedarme con ella y su familia por un tiempo, y acepté. Clara y yo acordamos una separación temporal mientras ambos intentábamos aclarar nuestras emociones. Durante ese tiempo, traté de reflexionar sobre nuestra relación, sobre los años que habíamos compartido y las razones que pudieron llevarla a buscar algo fuera de nuestro matrimonio. Aunque no quería justificar su traición, no podía evitar preguntarme si había fallado en algún momento, si había algo que pude haber hecho diferente. Clara, por su parte, me escribió cartas durante ese periodo, tratando de explicarse y pidiéndome otra oportunidad. Cada carta era un recordatorio del dolor que sentía, pero también de lo mucho que significábamos el uno para el otro. Después de 2 meses separados, decidí regresar a casa para intentarlo. No era una decisión fácil, pero había algo en mí que no estaba listo para abandonar 50 años de matrimonio. Clara me recibió con lágrimas en los ojos y me prometió que haría todo lo posible para recuperar mi confianza. Decidimos ir a terapia de pareja, algo que nunca habíamos considerado antes. En las sesiones, Clara habló de cómo se había sentido invisible, de cómo la rutina había apagado algo en ella. Aunque no quería admitirlo, entendí parte de lo que decía. Ambos nos habíamos acomodado demasiado en nuestra relación, dando por sentado que siempre estaríamos ahí el uno para el otro sin necesidad de esfuerzo. La reconstrucción no fue fácil. Había días en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta al regresar. La confianza no se recupera de la noche a la mañana, y había momentos en los que las dudas y los recuerdos de su traición me atormentaban. Sin embargo, también hubo pequeños avances. Las cartas de Clara, sus esfuerzos por demostrarme que estaba comprometida con nuestra relación y las conversaciones honestas que nunca habíamos tenido antes empezaron a sanar las heridas, aunque lentamente. Hoy, después de 1 año desde que decidí regresar, Clara y yo seguimos juntos. No somos los mismos que éramos antes de Ernesto, pero en muchos sentidos, eso es algo bueno. Aprendimos que el amor no es invulnerable, que incluso después de décadas, puede tambalearse si no se cuida. Aunque todavía hay cicatrices, también hay esperanza. Decidimos no rendirnos, y aunque el camino ha sido difícil, sigo creyendo que vale la pena intentarlo. La traición duele, pero también enseña. Aprendí que las relaciones nunca dejan de ser un trabajo en proceso, que el amor no es un contrato eterno, sino una decisión diaria. Y aunque hay heridas que nunca desaparecen por completo, el perdón y la reconstrucción son posibles, si ambas partes están dispuestas a luchar.